La luz del porche se oscurecía junto con el color de la tarde, pese a que la hora del anochecer no estaba ni siquiera cerca, en una calma pesada que precedía al evento celestial. A mi lado, mi hija Sofía se removía en su silla con un nerviosismo que lograba incluso contagiarme. Sus 8 años se reflejaban en unos ojos muy abiertos, magnificados por las gafas para ver el eclipse que le cubrían casi todo el rostro. Sostenía un pequeño cuaderno donde había dibujado el sol y la luna con crayones de colores, una representación infantil de lo que estábamos a punto de presenciar. Su profesora de ciencias, una mujer entusiasta llamada Elena, había convertido el evento en una tarea escolar, una experiencia que debían experimentar y compartir en clase al día siguiente. Para Sofía, aquello era una aventura, un suceso mágico, tanto como un deber o una obligación. Para mí era solo otro eclipse, pero una punzada de inquietud me recorría el pecho, una sensación vaga que no lograba identificar. La luz dorada y familiar de la tarde se tiñó de un gris metálico y extraño. Las sombras de los árboles en el césped se alargaron hasta convertirse en figuras filosas, que dibujaban patrones repetidos sobre la tierra seca. Un frío inesperado barrió todo el vecindario, haciendo que la piel de mis brazos se erizara. Desde las casas cercanas se oía el murmullo de los vecinos, que también se preparaban con el sonido de sillas arrastradas sobre el concreto, el bullicio contenido de una comunidad compartiendo un momento de asombro. Sofía apretó mi mano con sus pequeños dedos. «Ya casi empieza, papá», susurró, su voz llena de una emoción inocente y pura. Le sonreí, aunque la sonrisa no alcanzaba mis ojos. Observé cómo la luna comenzaba su lento avance sobre el disco solar, mordiendo ya un primer trozo de luz. El mundo se sumía en un crepúsculo prematuro. Los colores del jardín perdieron su viveza, las flores rojas y amarillas se volvieron tonos apagados de ocre y púrpura. El canto de los pájaros, una banda sonora constante en nuestras tardes, cesó por completo. El silencio que reemplazó a sus canciones era total, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. En poco tiempo llegó a la totalidad. El sol desapareció por completo. En su lugar, un anillo de fuego negro colgaba del firmamento, una corona de luz blanca y etérea que se extendía desde el centro de un vacío perfecto. Era una belleza sobrecogedora, una imagen de poder cósmico que te robaba el aliento. Las estrellas más brillantes comenzaron a parpadear en el cielo, y el planeta Venus se mostraba como un diamante solitario en la oscuridad. Sofía soltó un pequeño grito de asombro, su cabeza ladeada hacia arriba abandonando su nuevo dibujo que era solo un círculo negro en la hoja, completamente hipnotizada. Yo compartía su fascinación y la de los vecinos, cuyas voces excitadas llenaban el silencio, pero mezclada había una sensación creciente de vulnerabilidad. Éramos seres diminutos bajo un espectáculo tan inmenso y, de alguna manera, tan ajeno. Los relojes marcaron el inicio de los 5 minutos de oscuridad total que los astrónomos y los noticieros habían anunciado con tanta precisión. Me senté en mi silla, con el brazo alrededor de los hombros de mi hija, y me permití, por un instante, disfrutar de la singularidad del momento. El tiempo pareció detenerse. El anillo de fuego negro pulsaba con una luz silenciosa, una herida en el tejido del día. Los faroles de la calle no se encendieron, sumiendo el barrio en una penumbra que solo era rota por la luz de las pantallas de algunos teléfonos y las luces que unos pocos vecinos habían encendido con prudencia. Los 5 minutos anunciados se deslizaron, pero el anillo permanecía. 10 minutos. La oscuridad aún persistía. El frío se intensificaba, penetrante, a la vez que una sutil neblina comenzaba a hacerse presente también. Miré a mi alrededor. La emoción inicial en los rostros de los vecinos se había desvanecido, reemplazada por una mueca de confusión que imitaba a la mía. Las conversaciones habían cesado. Unos cuantos se encogieron de hombros, otros consultaban sus teléfonos con impaciencia. Sofía se movió inquieta en su asiento. ¿Cuándo volverá el sol?, preguntó, con una voz que ya no contenía la misma euforia. Pronto, cariño. La naturaleza tiene sus propios ritmos. La marca de los 15 minutos transcurrió en un silencio sepulcral. La luz del día, el sol, no regresaba.
La oscuridad que nos envolvía ya no poseía la cualidad efímera de un eclipse. Esta penumbra tenía una textura, un peso que se asentaba sobre nuestros hombros y sobre el tejado de las casas. Era una oscuridad pesada, una presencia tangible que se negaba a marcharse. La luz de las estrellas parecía cada vez más débil y la corona solar se mantenía trazada con fuego anaranjado, absorbida por la negrura instalada a nuestro alrededor. La punzada de inquietud que había sentido desde el principio se había convertido ahora en un nudo de hielo en mi estómago. Algo andaba terriblemente mal. La penumbra se instalaba en el mundo, una presencia permanente que reemplazó la luz del día, y yo estaba allí, en mi porche, aferrándome a la mano de mi hija, sin comprender que el universo que conocíamos acababa de terminar. Mi vista se desvió del cielo anómalo y se posó en el fondo de la calle, donde el asfalto se perdía en una masa de sombra impenetrable. La luz fantasmal de la corona solar no alcanzaba para disipar las tinieblas que se acumulaban entre las casas, y la única fuente de luz eran las borrosas luces de algunos hogares en la distancia. Al principio, no vi nada con claridad, solo una irregularidad de la penumbra, una mancha que rompía la línea de los carros y ocultaba los pocos detalles del tránsito. Pero mis ojos continuaban buscando algo, intrigado de que podría haber llamado mi atención en medio de todas esas sombras. Entonces, la figura se definió. Se erguía en medio de la calle. Su estatura desafiaba toda proporción humana, una silueta esquelética delineada contra el fondo oscuro. Sus extremidades eran larguísimas, unidas a un torso que parecía insuficiente para sostenerlas. La observé, intentando comprender qué era, si se trataba un truco de mis ojos cansados, o quizás a algún vecino que había decidido pararse en el lugar más extraño posible. Mientras mi cerebro luchaba por procesar la imagen, con mis ojos entrecerrados buscando percibir el más mínimo detalle, mi teléfono sonó en mi mano con un tono que nunca antes había escuchado. No era el timbre habitual de una llamada, ni el sonido corto de un mensaje de texto. Era un sonido grave y pulsante, una alarma inconfundible que me puso en pie de inmediato. Sofía me miró, sobresaltada por mi movimiento brusco. La pantalla del móvil se había iluminado con una luz roja. El texto aparecía sobre un fondo negro, las letras de un color intenso que exclamaba urgencia. Emergencia. Mantenga la calma y busque refugio inmediatamente. Permanezca dentro de su hogar. No había más explicaciones, ni firma de ninguna autoridad, solo esa orden breve, concisa y aterradora. Levanté la vista de la pantalla, buscando una confirmación externa de mi propia alarma, y vi a mis vecinos en sus patios, a la señora Gutiérrez 2 casas más abajo, incluso a los jóvenes de la esquina. Todos sostenían sus teléfonos, sus rostros iluminados por esa misma luz roja, y sus expresiones un reflejo de la mía, perplejidad. Y un miedo incipiente que se contagiaba por el aire. La alerta Ida Rean. Era una alarma nacional, igual a la de los sismos que habíamos recibido hace unos meses. El pánico colectivo era una onda expansiva silenciosa que se extendía por el barrio. Mi instinto me gritaba que obedeciera, que metiera a Sofía en la casa sin hacer preguntas, pero una parte de mí permanecía paralizada, necesitando entender. Bajé la vista hacia el dispositivo una vez más, para leer las palabras de nuevo, para asegurarme de que no las había imaginado, de que el mensaje contenía alguna pista que mi mente aturdida había pasado por alto. Mis ojos recorrieron las letras mayúsculas una segunda vez. Permanezca dentro de su hogar. La orden era simple pero absoluta. Duré apenas un instante, un segundo, quizás dos, con mi atención fija en la pequeña pantalla, hasta que algo volvió a llamar mi atención. Cuando levanté la vista, dirigiéndola de nuevo hacia el final de la calle, sentí en el estómago como si el mundo se torciera. La figura que había visto ya no estaba allí, donde la calle se curvaba suavemente hacia la izquierda. Ahora había avanzado una distancia considerable, acercándose a la casa del señor Ramírez, que era la tercera desde la mía. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Esa cosa no había caminado. No había visto el movimiento de sus piernas, ni el balanceo de un cuerpo en desplazamiento. El espacio entre su posición anterior y la nueva se había quedado vacío, sin que mi percepción capturara el tránsito.
Simplemente, había dejado de estar en un punto para existir en otro, más cerca de nosotros. La violación de las leyes físicas era tan absurda que mi mente se negaba a aceptarla, buscando una explicación lógica que no existía. Parpadeé, frotándome los ojos, pero la imagen persistía. En su nueva ubicación estaba lo suficientemente cerca para que distinguiera detalles que antes la penumbra ocultaba. Sus extremidades eran aún más desproporcionadas de lo que había imaginado, se asemejaban a unos alambres articulados que se unían a ángulos imposibles. Y su cabeza, ahora que podía verla, era una forma ovalada y perfecta, completamente lisa, sin rasgos que pudiera identificar. Sin ojos, sin nariz, sin boca. Era la superficie de un óvalo liso y pálido, posado sobre un cuerpo de palillos. La inquietud que me había helado la sangre se rompió en 1000 pedazos, y de sus fragmentos nació un pánico irracional. Aquella cosa de la calle era una presencia real, una aberración que desafiaba la comprensión. Y se estaba acercando. La orden en mi teléfono, la figura con la cabeza lisa como un huevo, la oscuridad y el silencio, todos los elementos convergieron en una sola conclusión: estábamos en un peligro inminente. Mi mente, como la de un animal acorralado despertando en mi interior, me gritaba una sola cosa: proteger a Sofía. Mi voz ronca emitió un único comando que brotó sin poder enmascarar mi desesperación: cariño, vámonos para adentro. Ahora. La pequeña se sobresaltó, apartando su mirada del cielo anómalo para fijarla en mí. Sus gafas oscuras pareciendo dos ojos negros e incomprensibles. Pero papá, la profesora dijo que teníamos que ver cuando volvía a aparecer el sol. Protestó, su voz un hilo de inocencia que se cortaba contra la navaja de mi terror. Su lógica infantil, su apego a las reglas del mundo que amenazaba con desmoronarse, era una barrera que no podía derribar con la verdad. ¿Cómo le explicaría que el monstruo de sus pesadillas estaba de pie en nuestra calle? Un arrebato de desesperación me consumió, sin querer tampoco optar por simplemente forzar la situación y arrastrarla adentro. Tengo que ir al baño, cariño, inventé, las palabras saliendo de mi boca con una facilidad que me asustó. Vamos, solo será por un momento. La mentira era un veneno necesario, un puente para cruzar desde el peligro exterior hacia la supuesta seguridad del interior. La expresión de protesta en su rostro se suavizó, reemplazada por una comprensión práctica. Se levantó de su silla, tomó su cuaderno de dibujos y me siguió sin más preguntas, su confianza en mí absoluta e inquebrantable. Cerré la puerta con un suave chasquido, y el sonido metálico del cerrojo al deslizarse en su marco me ofreció una frágil sensación de seguridad. La luz cálida del salón pareció formar una barrera invisible contra la penumbra del exterior, un pequeño remanso de normalidad en un mundo que sentía que se desmoronaba. Sofía se volteó con su cuaderno en las manos, y su mente todavía en el cielo oscuro. Me miró con una pregunta silenciosa en sus ojos. Le hice un gesto para que continuara hacia el interior, manteniendo mi expresión lo más neutra posible. La conduje por el pasillo, mis pasos silenciosos sobre la madera, y mi mente trabajando febrilmente, construyendo la mentira sobre la marcha. Voy al baño, cariño, repetí, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. Quédate aquí un momento y continúa con tus dibujos, no te muevas de esta parte de la casa. Ella sintió, su confianza en mí era un ancla en medio de mi pánico creciente. La dejé junto al marco de la puerta del salón y me dirigí hacia el pequeño cuarto de baño al final del pasillo. Una vez dentro, cerré la puerta sin hacer ruido, apoyando la frente en la madera fría. El silencio del interior era casi tan inquietante como la extraña calma de la calle. Saqué el teléfono de mi bolsillo con manos temblorosas, la necesidad de confirmar la alerta, de encontrar una explicación lógica, me consumía. La pantalla se iluminó con su brillo habitual, mostrando la imagen de fondo con Sofía y yo en la playa el verano pasado, una sonrisa en nuestros rostros bajo un sol que ahora parecía pertenecer a otra vida. Deslicé el dedo hacia abajo, buscando las notificaciones. No había nada. Son unos mensajes de correo viejos sin leer y el pronóstico del tiempo, que ahora parecía una broma cruel. El mensaje de emergencia había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido.
Busqué en el historial de alertas y en cualquier lugar que pudiera albergar un rastro de aquella orden aterradora, pero no había nada. Mi teléfono funcionaba con normalidad, la hora era correcta, la batería tenía aún suficiente carga. La evidencia de mi terror se había evaporado, dejándome solo con el recuerdo. Fue en ese instante de confusión cuando el sonido atravesó el aire. El grito de una persona, agudo y desgarrador, brotó desde la calle y se cortó de forma abrupta después de unos segundos. Mi cuerpo se tensó por completo. El sonido provenía de fuera, de la misma dirección en la que había visto a la criatura. «Papá, ¿qué ha sido eso?», susurró Sofía, con su voz temblorosa. «No es nada, cariño», respondí saliendo y cerrando la puerta detrás de mí. Seguro que los vecinos se asustaron con algo. La mentira sirvió como un mecanismo de defensa automático para protegerla de una verdad que yo mismo estaba empezando a comprender. La tomé de la mano y la guié de vuelta hacia el salón. «Quédate aquí, no te acerques a las ventanas». Mis órdenes eran tajantes, dejando poco espacio para el debate. Ella obedeció, sentándose en el sofá y abrazando una almohada, su mirada fija en mí, buscando una seguridad que yo no podía darle. Me deslicé hasta la ventana del salón, moví la cortina solo lo suficiente, esperando poder mirar afuera sin ser visto, aguantando involuntariamente la respiración. El jardín del señor Ramírez estaba bañado por la luz fantasmal del foco en su porche, y su puerta estaba abierta de par en par, oscilando ligeramente como si una brisa sorda la empujara. La luz de la entrada se proyectaba sobre el umbral, iluminando el suelo de concreto justo delante de la entrada, pero sin penetrar más allá de esta. Y allí en el piso, en el centro de ese círculo de luz, había una mancha derramada. Era oscura, extensa, y brillaba con una cualidad húmeda bajo la luz del foco. Se extendía hacia el interior de la casa, como si algo se hubiera arrastrado allí, o hubiera sido arrastrado hacia adentro. La mancha era grande, demasiado grande para ser de una simple botella, y demasiado oscura para ser agua. Mientras observaba, paralizado, vi como un pequeño hilo de ese líquido oscuro se deslizaba lentamente por la inclinación de la cochera, trazando una serpiente brillante hacia el asfalto de la calle. El nudo en mi estómago se convirtió en una punzada de horror. Mi imaginación me mostró al señor Ramírez, el hombre que me ayudaba a arrancar el coche cuando la batería se descargaba, el que siempre me regalaba tomates de su huerto y había sido amable con Sofía cada vez que lo saludaba por las mañanas, desplomado en algún lugar dentro de esa casa, con esa mancha oscura en el suelo siendo todo lo que quedaba de él. Permanecí inmóvil junto a la ventana. Cada fibra de mi ser gritaba que debía hacer algo, llamar a alguien, pero una parálisis de origen desconocido me mantenía clavado en el suelo. El aire en la sala cargaba con el peso de lo que acababa de presenciar. Fue la mano pequeña de Sofía la que rompió el hechizo. Tiró de la manga de mi camisa, su toque ligero pero suficiente para devolverme a la realidad. «Papá, ¿por qué ha gritado esa persona?». Su voz era un susurro tembloroso, la inocencia chocando contra la crudeza del momento. Me giré para arrodillarme frente a ella, colocando mis manos sobre sus hombros para ocultarle la vista de la ventana. «No te preocupes, mi amor. A veces la gente se asusta con los ruidos fuertes. Vamos a llamar al señor Ramírez para asegurarnos de que está bien». Nos dirigimos hacia el teléfono de la pared en la cocina. Descolgué el aparato y lo pegué a mi oído. El silencio que me respondió era un vacío sin el habitual zumbido de la línea. Moví el gancho de colgar varias veces, intentando en vano conseguir una señal. Nada. La línea estaba muerta. «Papá, ¿qué dice el señor Ramírez?». Sofía me observaba con una expresión de preocupación. «Parece que hay un problema con la línea, cariño», respondí y saqué mi móvil del bolsillo. La pantalla se iluminó con mi rostro reflejado en ella. En la esquina superior, el icono de la señal había desaparecido, reemplazado por un pequeño triángulo vacío. Intenté conectarme a la red Wi-Fi de la casa y noté que la conexión era estable, pero sin acceso a Internet. Estábamos aislados, completamente solos en nuestra pequeña isla de luz artificial. Fue mientras intentaba pensar en alguna otra forma de comunicarme con alguien cuando los golpes sonaron en la puerta de entrada. Un repiqueteo insistente que rompía el silencio de la casa. Sofía se sobresaltó,
refugiándose detrás de mis piernas. «Ayuda, por favor, ¿hay alguien ahí?». La voz que llegaba desde el exterior era la de la esposa del señor Ramírez, una mujer joven con voz temblorosa y ahora rota por el pánico. «Abran la puerta, por favor, necesitamos ayuda». Sofía apretó mi pantalón con más fuerza. Mi mano voló hacia la cerradura de la puerta principal, mis dedos ya tocando el metal frío, dispuestos a girar. La imagen de la mancha oscura en el porche de al lado parpadeó en mi mente, como un destello de advertencia. Entonces Sofía murmuró: «Esa no es la señorita Clara». Me detuve antes de girar el cerrojo. El pánico se me mezclaba con una duda paralizante. Me alejé de la puerta, mirando por un momento hacia atrás e indicando a Sofía con un gesto que se mantuviera quieta y en silencio. Me acerqué con cuidado a la mirilla, sosteniendo la respiración. A través del lente distorsionado, la calle exterior se veía curva y extraña. Y la figura que esperaba al otro lado no era Carla. Se erguía inmóvil, su estatura desproporcionada llenando casi todo el campo de visión. Su piel tenía una palidez cerosa bajo la luz fría del entorno, y su cuerpo delgado y esquelético parecía construido con ramas secas. La cabeza, esa forma ovalada y lisa que ya había visto, estaba ahora directamente arriba de la mirilla, una superficie perfecta y vacía, sin ojos, sin nariz y sin boca. Y de esa superficie lisa y perfecta continuaba emanando la voz de Clara, una imitación tan perfecta que contenía las mismas inflexiones de pánico y desesperación. «Por favor, les ruego, abran la puerta. Tengo miedo». El sonido parecía no provenir de un punto concreto, ya que no existía una boca que estuviera entonando las palabras, sino que emanaba del aire que rodeaba a aquella cosa, una vibración perfecta que se filtraba a través de la madera y el metal. El engaño era absoluto, una paradoja aterradora que mi mente se negaba a procesar. La voz humana suplicaba, pero la criatura que la producía no se movía siquiera. Era un depredador usando el sonido de nuestra propia humanidad como cebo. Una vibración repentina me arrancó de mi estupor. Mis ojos se despegaron de la mirilla, y bajé la vista hacia el dispositivo móvil que aún tenía en la otra mano. Un nuevo mensaje se desplegaba con la misma tipografía roja y urgente que había visto antes. Se ruega permanecer dentro de sus hogares. No abra las puertas. Permanezca en silencio. La orden era una confirmación gélida, una sentencia que validaba el pánico que me había detenido en el último segundo. La voz de Clara seguía suplicando al otro lado, pero ahora sonaba distante, irrelevante, un truco barato expuesto por la autoridad anónima de la alerta. Me alejé de la puerta principal como si el marco de madera estuviera al rojo vivo. La voz se cortó de repente, dejando un silencio súbito y completo en su lugar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, moviéndose con un propósito único. Recorrí la casa como un poseso, mis manos moviéndose con una autonomía que no sentía como mía. Cerré la ventana de la cocina con un chasquido, bajé la persiana metálica del dormitorio principal y hasta giré el pestillo de la pequeña ventana del baño. Cada cerrojo que echaba, cada contraventana que aseguraba, era un pequeño muro que levantaba entre nosotros y el horror que habitaba en la calle. Sofía me seguía con la mirada, su pequeño cuerpo temblando ligeramente, sin hacer ninguna pregunta, como si entendiera que las palabras ya no tenían lugar en ese nuevo mundo. Una vez que la última ventana quedó asegurada, me detuve en medio del salón, con el pecho subiendo y bajando. Saqué de nuevo el teléfono, mi pulso martillando en mis sienes. El icono de la señal seguía ausente. La conexión de internet seguía vacía. Encendí la televisión con el control que estaba en la mesa, esperando ver un noticiero, una cara familiar que diera alguna explicación. La pantalla parpadeó y se llenó de una nieve gris y estática, un ruido blanco que era la única transmisión disponible. Y luego de unos momentos se apagó, junto con las luces de la casa. Ahora la electricidad se había cortado también. Fue entonces cuando el caos exterior hizo su irrupción. El sonido lejano de un coche acelerando a toda velocidad rompió la quietud, seguido de un chirrido de neumáticos contra el asfalto y un estruendo metálico que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Otro grito, esta vez más lejano, se perdió en la distancia.
Una alarma de coche comenzó a sonar, su lamento electrónico cortando el aire durante unos segundos antes de ser silenciada de forma abrupta. Los sonidos de una comunidad desmoronándose llegaban hasta nosotros en oleadas, un concierto de pánico y destrucción que se desarrollaba justo al otro lado de nuestras paredes. Sofía se acurrucó contra mi pierna, enterrando la cara en mi pantalón. Me agaché y la envolví con mis brazos, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba contra el mío. «Papá, tengo miedo», susurró, su voz ahora débil y ahogada. Acaricié su cabello, buscando las palabras correctas, las que podían construir un refugio a prueba de monstruos. «Ya pasó, mi amor. Todo está bien ahora. Estamos seguros aquí dentro». Las palabras me sabían a ceniza, una promesa vacía que yo mismo no me podía creer. No la estaba tranquilizando solo a ella, estaba intentando convencerme a mí mismo de que la cerradura y las persianas eran suficientes para mantener afuera a la pesadilla. Y luego, como había empezado, el ruido exterior cesó. Los coches, los gritos, las alarmas, todo se desvaneció a la vez. El silencio que regresó era uno total y opresivo, que parecía absorber el aire mismo. Nos quedamos allí, en el centro de la sala, abrazados en la penumbra, escuchando el sonar de nuestra propia respiración, dos pequeños seres atrapados en el ojo de un huracán invisible y silencioso. El tiempo se desvaneció en una neblina de vigilancia agotadora. Las horas se deslizaron en una lentitud infinita, marcadas solo por el resonar del reloj de pared y la respiración acompasada de Sofía, que finalmente se había rendido al sueño en el sillón, abrazada a una almohada. La oscuridad del eclipse se había instalado como una capa permanente, convirtiendo el panorama exterior en tonos de gris y azul profundo. Mi cuerpo estaba rígido, sentado a un lado de mi hija, con los oídos atentos a cualquier sonido que rompiera el silencio sepulcral que se había apoderado del mundo. El pánico inicial había dado paso a una tensión crónica, un estado de alerta constante que me mordisqueaba los nervios. Una necesidad irracional de ver, de confirmar con mis propios ojos la quietud de la calle, me impulsaba a levantarme cada tanto. Me movía con una cautela exagerada, como si el suelo pudiera delatar mi presencia, dirigiéndome a la ventana del comedor. Me agaché, acercando mi ojo a esa fisura en nuestra fortaleza. A través de ese estrecho visor, el mundo exterior parecía una fotografía vieja y desvaída. Allí estaba, de pie en el porche de la casa de mi vecino. La criatura alta y pálida permanecía inmóvil, una estatua de yeso en medio de la penumbra. No mostraba ninguna actitud amenazante. Simplemente estaba allí. Su presencia era una afrenta a la lógica, una mancha de imposible en la realidad que conocía. Después de un tiempo de observarla sin hacer ningún movimiento, se agachó. Sus extremidades alargadas se doblaron, acercando su cabeza lisa al suelo. Los dedos finos como agujas se cerraron sobre el periódico que el señor Ramírez había estado leyendo mientras esperaba el eclipse. La criatura se enderezó lentamente, sosteniendo el periódico con ambas manos. Lo giró, lo volteó, lo acercó a su rostro vacío como si intentara descifrar los símbolos impresos en el papel. No había ninguna prisa en sus movimientos, solo una curiosidad metódica. Pasó varios minutos examinando ese objeto cotidiano, un gesto tan humano que se volvía aterrador en su ejecución imperfecta, mientras yo miraba en secreto desde la oscuridad de mi hogar. Mi corazón latía con un ritmo lento y pesado. Observé, fascinado y aterrorizado, mientras otra criatura emergió desde el interior del hogar con un llavero. El metal tintineó suavemente en el silencio. Se acercó a la puerta de la entrada. Con una precisión que contradecía la torpeza del anterior, seleccionó una de las llaves del llavero. La introdujo en la cerradura y la movió hacia los costados. La llave no entró por completo. La retiró y la volvió a introducir. El sonido del metal raspando contra el metal era un chirrido agudo que se filtraba a través de la rendija de la persiana. Lo intentó una y otra vez, con un movimiento repetitivo, casi obsesivo. Giraba la muñeca, aplicaba una ligera presión, retiraba la llave y comenzaba de nuevo. No lograba hacerla encajar, no comprendía el mecanismo, pero persistía en su intento con una paciencia infinita y aterradora. Aquellas cosas no se limitaban a eliminarnos.
Estudiaban nuestros gestos, aprendían nuestros rituales, intentaban entender nuestro mundo. Su propósito no era la aniquilación, sino la sustitución. Practicaban cómo ser nosotros, cómo leer nuestro periódico, cómo abrir nuestras puertas. Estaban aprendiendo a vivir nuestras vidas para poder ocupar nuestro lugar en el mundo. Me aparté de la ventana con un movimiento brusco, la espalda resbalando contra la pared hasta sentarme en el suelo. El frío del cemento se me subió por el cuerpo, pero no era nada comparado con el hielo que se había formado en mi alma. Comprendía ahora la verdadera naturaleza de la amenaza. Éramos una especie en vías de extinción, reemplazados por imitaciones silenciosas y metódicas que aprendían a ser humanos mientras nosotros desaparecíamos. Permanecí en el suelo de la sala, con la espalda apoyada contra la pared. El descubrimiento sobre la verdadera naturaleza de aquellas criaturas me había vaciado por dentro, dejándome como un cascarón hueco habitado solo por terror frío y constante. Ya no se trataba de un ataque salvaje, sino de una colonización silenciosa y metódica. Me desplacé pesadamente hacia el sillón, mi cuerpo pidiendo un descanso que mi mente se negaba a conceder. Me dejé caer en él, el cuero crujiendo bajo mi peso, y mis ojos se fijaron en la puerta principal, una simple barrera de madera contra un inconcebible terror. El silencio exterior se mantuvo durante un largo rato, un vacío denso que me permitía oír el latido de mi propia sangre en mis oídos. Entonces, una nueva voz rompió la quietud. Esta vez no era el grito desesperado de Clara ni el murmullo lejano de otro vecino. Era una voz tranquila y educada, una que reconocí al instante. ¿Se encuentran bien ahí dentro? Soy Elena, la profesora de ciencias de Sofía. El sonido se filtraba a través de la puerta, claro y nítido, como si la maestra estuviera hablando justo al otro lado. Vi las luces encendidas hace unos minutos. La alerta nos asustó a todos. Solo quiero asegurarme de que mi alumna esté a salvo. Mi cuerpo se tensó como un arco. No sabía si el pequeño ruido que había hecho los había vuelto a alertar de nuestra presencia. La mujer que había convertido este día en una aventura para Sofía, la representación de un mundo normal de tareas escolares y clases, decía estar ahora afuera de mi casa. Su presencia aquí, en este contexto, era errónea en todos los sentidos. Instintivamente, llevé las manos a mi boca, ahogando cualquier sonido que pudiera escapar. La orden de permanecer en silencio era una jaula, y esta voz era alguien que agitaba los barrotes. La voz de Elena se desvaneció, pero la calma no regresó. Al cabo de unos momentos, otra voz la reemplazó, esta vez masculina y con un tono de falsa camaradería. Oye, ¿estás ahí, compañero? Soy Javier, del trabajo, ¿todo bien por tu casa? La señal se ha ido en todos lados. Estoy intentando juntar a la gente. Esta vez era un colega con el que apenas cruzaba 2 palabras en la cafetería. El alcance de aquellas cosas era inmenso, parecía conocer cada rincón de mi vida, cada persona con la que había tenido un contacto fugaz. Estaban tejiendo una red de engaños con los hilos de mi propia existencia. Me apoyé hacia adelante en el sillón, con los codos sobre las rodillas, y me pasé las manos por el cabello. ¿Cómo podía luchar contra un enemigo que conocía tus recuerdos y podía usarlos como armas? Y entonces, llegó la voz final, la que destrozó las últimas defensas de mi resistencia. Era suave, melódica, cargada con una intimidad que el tiempo no había logrado borrar del todo. Cariño, ábreme. Sé que estás ahí con nuestra Sofía. Era Laura, la madre de mi hija. La mujer que nos había abandonado años atrás, dejando un vacío que habíamos aprendido a llenar poco a poco con nuestra propia rutina. En su voz no sonaba pánico, sino que parecía preocupada, casi reprochante. Déjame entrar, por favor. Podemos arreglarlo todo. Sé que he cometido muchos errores, pero este no es el momento. Déjame estar con mi hija. La manipulación era evidente, utilizando mi culpa y mi amor por Sofía en mi contra. Las voces continuaban al otro lado de la puerta, una cacofonía de fantasmas de mi pasado. Me dejé caer de nuevo en el sillón,
esta vez sin fuerzas para mantenerme erguido. El agotamiento físico y mental me terminaría venciendo. Mi cuerpo no podía sentir el paso del tiempo, ya que desde que el sol desapareció todo era una noche eterna, sin importar lo que marcaban los relojes. Los sonidos exteriores se fueron haciendo más distantes, como si los oyera bajo el agua. Mis párpados pesaban toneladas. La lucha se había vuelto inútil. El mundo se desvaneció en una oscuridad que no tenía nada que ver con el eclipse, y mi conciencia se apagó, entregándose a un sueño profundo. Un calor tibio me despertó, una sensación en mi piel que había olvidado por completo desde la mañana anterior. La luz se filtraba por la persiana del salón, ya no era el tono púrpura y enfermizo del eclipse, sino un dorado cálido y familiar. El sol había vuelto. Por un momento, un alivio tan abrumador me recorrió que casi me derrumbó, una oleada de gratitud que me aflojó los músculos y me dejó sin aliento. La pesadilla había terminado. El mundo se había corregido a sí mismo. Me levanté del sillón, con el cuerpo rígido y dolorido por la postura forzada, y me estiré, escuchando el crujido de mis huesos. La casa estaba en silencio, un silencio normal y matutino. Fue entonces cuando lo vi. La puerta de entrada, la misma que yo mismo había asegurado con los cerrojos, estaba ahora entreabierta. Una rendija de unos centímetros dejaba pasar un hilo de luz del sol que dibujaba una línea brillante en el suelo de madera. Mi corazón, que acababa de recuperar un ritmo tranquilo, se detuvo de nuevo. ¿Cuándo la había abierto? Recorrí mentalmente la noche. El agotamiento, las voces, mi rendición al sueño en el sillón. No había ningún hueco en mi memoria, solo un final abrupto. No recordaba haberme movido de ese sillón hasta despertar. Mientras mi cerebro luchaba por encontrar una explicación lógica, noté mi teléfono a un lado de mí, con la pantalla encendida. El texto era breve, conciso y estaba firmado por una oficina gubernamental. Simulacro Nacional de Emergencia concluido. Agradecemos su colaboración. Leí las palabras una y otra vez. Simulacro. La oscuridad perpetua, el frío penetrante, la criatura de la calle imitando a Clara, el aprendizaje torpe de la cerradura, los gritos y el silencio final. Todo un simulacro. El mundo se volvió del revés. La locura no estaba afuera, sino dentro de mí. Mi pánico, mi imaginación febril, habían construido todo aquel horror a partir de una simple prueba nacional. Con pasos lentos, me dirigí a la ventana del salón y aparté la cortina. La calle estaba llena de vida. Mis vecinos salían a sus porches, algunos con tazas de café en la mano, otros simplemente parpadeando ante la luz del sol con expresiones de confusión y alivio. Vi al señor Ramírez en su porche, saludando con la mano a la gente de al lado. No había ninguna mancha oscura en su entrada, ni rastro de la violencia que yo estaba seguro de haber presenciado. Me sonrió al verme, un gesto amable y cotidiano. Todo parecía normal, perfectamente normal. Entonces noté otra cosa, que Sofía no estaba por ningún lado. Un nuevo temor me invadió, y me apresuré por los pasillos de la casa. Entré en su habitación con el corazón en la garganta. Estaba sentada en su cama, con el cuaderno de dibujo sobre las rodillas, concentrada en su tarea. El sol de la mañana se colaba en el cuarto, iluminando su cabello y creando un halo de luz a su alrededor. «Sophie, ¿estás bien?», le pregunté, arrodillándome frente a ella. Sofía levantó la vista y me sonrió. Era su sonrisa de siempre, capaz de alegrar cualquier día nublado. «Sí, papá. Todo está muy bien». La abracé con la fuerza de un hombre que se aferra a lo único real que le queda en un mundo que ha perdido todo sentido. La apreté contra mi pecho, oliendo el aroma de sus crayones, y susurré: «Te quiero, hija». Ella se apartó un poco, me miró fijamente a los ojos, y respondió: «Yo también te quiero». Luego, volvió a su dibujo, como si nuestra interacción hubiera sido una mera pausa en una tarea más importante. Me asomé para ver qué hacía en el papel.
con trazos torpes y gruesos, había dibujado la figura de un hombre alto y delgado, con los brazos y las piernas desproporcionadamente largos. Y al lado, una niña pequeña tomándole de la mano. La miré de nuevo, y por un instante infinitesimal, sus ojos no reflejaron la luz del sol. Fueron dos pozos negros, vacíos y brillantes, observándome como si yo fuera el espécimen más fascinante del mundo. Y me quedé helado, sin saber si acababa de pasar la noche protegiendo a mi hija del monstruo de afuera, o si había fallado en mi agotamiento y le había permitido a ella abrirle la puerta, para terminar siendo reemplazada junto con todas las otras personas.